Me llamo Alba Ruiz, y crecí en un valle acunado por los picos susurrantes, en un pueblo llamado Robledo. No era un lugar de grandes ambiciones, sino de ritmos tranquilos. El tipo de pueblo donde el aroma a agujas de pino y tierra húmeda era un compañero constante, y el zumbido lejano del aserradero era nuestro único reloj. Mi padre, Ricardo Ruiz, dirigía a Maderas y Piedras Ricardo, una modesta empresa que suministraba materiales de construcción a las aldeas circundantes. Sus manos estaban nudosas por años de trabajo rudo, pero su espíritu era, bueno, menos flexible. Creía en las líneas duras y los bordes afilados, especialmente cuando se trataba de sus hijos. Desde muy joven, yo era consistente. No solo en mi físico, sino en mi espíritu. Me encantaba la sensación de un buen libro en mis manos, la tranquila contemplación del bosque y el zumbido profundo y resonante del viejo órgano en la capilla del pueblo. Mis hermanos, ágiles como cabras montesas, eran sus favoritos. Trepaban árboles, luchaban y traían a casa historias de audacia. Yo traía flores silvestres prensadas y intrincados bocetos de la flora local. Para mi padre esto se traducía en soñadora, e inadecuada para el trabajo real. Nunca me llamó nombres cruelmente, no como algunos padres, pero sus silencios eran más ruidosos que cualquier grito. Sus miradas de evaluación, la forma en que suspiraba cuando elegía un libro en lugar de una tarea, eran susurros que daban forma a mi mundo. Quería una hija que reflejara su eficiencia, su pragmatismo. Obtuvo una hija que veía poesía en el musgo y la luz de las estrellas. Mi madre, bendita sea su alma gentil, era tejedora. Su telar llenaba nuestra pequeña casita con el rítmico clic-clac de las lanzaderas, y su presencia nos envolvía en calidez. Ella me enseñó a ver la belleza en cada hilo, la fuerza en cada nudo y la tranquila dignidad de la creación. Ella era mi santuario, un suave contrapunto a las rígidas expectativas de mi padre. Nunca lo desafió abiertamente, pero su amor inquebrantable fue una rebelión silenciosa, una afirmación constante de que yo era suficiente, tal como era. Encontré mi propia forma de rebelión en la tranquila disciplina de los guardabosques. A los 18 años, mientras mis hermanos seguían carreras en el negocio familiar, vi un folleto en el centro comunitario de Robledo. Guardianes del bosque, proclamaba, buscando individuos dedicados a preservar los antiguos bosques de los picos susurrantes. Hablaba a mi alma. Mi padre, por supuesto, se burló. Durarás una semana, masculló, limpiándose el aserrín de la frente. Apenas puedes dar un paseo sin perderte en tus propios pensamientos. Él solo veía mi debilidad percibida, nunca la fuerza silenciosa que me permitía sentarme durante horas, observando los sutiles cambios del bosque, discerniendo el más leve crujido de una ramita, entendiendo el lenguaje de la naturaleza. Pero los guardabosques vieron algo diferente. Vieron mi agudo ojo para los detalles, mi paciencia, mi comprensión innata de la naturaleza. Florecí en la soledad estructurada, las exigencias físicas, la responsabilidad. Al bosque no le importaban los juicios de mi padre, le importaba mi vigilancia, mi conocimiento, mi capacidad de proteger. Aprendí a rastrear, a navegar por las estrellas, a administrar ayuda y a liderar. Lenta y constantemente ascendí en los rangos. De guardabosques Alba a guardabosques mayor, y luego, después de años de servicio dedicado, a alcaide Alba Ruiz, supervisando una vasta extensión de naturaleza protegida, al mando de un equipo de hábiles guardabosques. Mi uniforme, de un práctico verde y marrón, llevaba la insignia de mi rango, un águila plateada. Sin embargo, cuando visitaba Robledo, todavía me quitaba el uniforme, optando por ropa cómoda y discreta. No era por vergüenza, sino por una tranquila comprensión de que mi padre simplemente no lo vería. No vería los años de dedicación, los desafíos superados, las vidas protegidas. Solo vería lo que siempre vio, Alba, todavía deambulando por el bosque. Y yo, a mi vez, dejé de intentar explicar. Algunas verdades no son para contar, sino para vivir. El día que mi hijo Mateo anunció su compromiso con Sofía Alcázar, hija de la influyente familia Alcázar, se sintió como un eco de mi propio pasado. Los Alcázar eran terratenientes, herederos de generaciones de riqueza y prestigio, su hacienda, finca Piedrasol, un extenso testimonio de su legado. La boda se celebraría allí, un gran evento diseñado para impresionar. Elegí un vestido de un verde bosque profundo, sencillo pero elegante, adornado con un único colgante de madera tallada de mi madre.
Era un guiño sutil a mi verdadero yo, una armadura silenciosa contra los inevitables juicios. La recepción fue un torbellino de sonrisas educadas y evaluaciones susurradas. La madre de Sofía, una mujer con un cabello perfectamente peinado y una sonrisa aún más perfectamente esculpida, me saludó con un frío apretón de manos. Su padre, un hombre cuyos ojos parecían calcular constantemente el valor, ofreció un asentimiento perfunctivo. Todo era una actuación que conocía bien. Luego mi padre, Ricardo, con el rostro enrojecido por el hidromiel de celebración, se adelantó. Infló el pecho como siempre hacía cuando buscaba llamar la atención, y con una risa que me rechinó en los oídos, dijo: «Esta es mi hija tranquila y algo torpe, Alba». La risa educada y tintineante que siguió se sintió como fragmentos de hielo. Mi corazón se encogió y por un momento fugaz, la familiar necesidad de encogerme, de desaparecer, me abrumó. Sentí sus ojos sobre mí evaluando, descartando. Tal como siempre lo habían hecho. Pero entonces una voz, firme y clara, cortó el murmullo. «Señor». Era un joven con la librea de los Alcázar, uno de los padrinos de boda. Le seguían otros 3, sus camaradas de los guardabosques, hombres que habían servido bajo mi mando en los rincones más oscuros de los picos susurrantes, luchando contra incendios forestales y cazadores furtivos. Mateo se había hecho amigo de ellos, sin darse cuenta nunca de su conexión conmigo. Lo habían mantenido en secreto por respeto, o quizás por una comprensión tácita de la dinámica de mi familia. «Ella es nuestra alcaide», terminó el joven guardabosques, su voz resonando con una autoridad que silenció la sala. La risa se extinguió. Mi padre se atragantó con su bebida, farfullando, su rostro palideciendo a medida que se daba cuenta. La hija de la que acababa de burlarse, la mujer tranquila y algo torpe, era la mismísima alcaide que estos hombres estaban dispuestos a honrar. Toda la celebración pareció inclinarse sobre su eje. Me quedé allí no en triunfo sino en una quietud silenciosa, permitiendo que la verdad se asentara. Los guardabosques me miraron no con lástima, sino con el respeto inquebrantable que siempre me habían mostrado, un respeto que mi padre nunca me había ofrecido. Los músicos titubearon y luego se callaron. Se podía escuchar el murmullo distante del arroyo de la montaña, un sonido tan a menudo ahogado por el ruido de la pretensión humana. Los Alcázar, generalmente tan serenos, parecían visiblemente conmocionados, su superioridad cuidadosamente construida desmoronándose. Y Mateo, mi querido Mateo, me miró como si me viera por primera vez. No fue solo el final de una broma cruel, fue el comienzo de una discreta reivindicación. La humillación, he aprendido, no siempre es un evento dramático y repentino. Más a menudo es un escultor paciente cincelando tu autoestima, enseñándote a hacerte más pequeño, menos visible, hasta que te conviertes en una mera sombra en tu propia vida. Crecí en el abrazo de los picos susurrantes, donde todos conocían el linaje de cada árbol y el flujo y reflujo de cada arroyo. El aserradero de mi padre, anidado detrás de nuestra casita, olía a aserrín y tierra cruda. Era un hombre de eficiencia, hábil en derribar gigantes y dar forma a la madera, pero menos diestro en nutrir conexiones humanas, especialmente dentro de su propia familia. Si una viga estaba torcida, la enderezaba. Si un niño se sentía herido, les decía que se hicieran más fuertes. Su método era simple: corregir, desestimar, seguir adelante. Cuando tenía 10 años, los susurros habían comenzado. «Alba es una niña grande», murmurarían los ancianos del pueblo, sus ojos fijos en mi robusta figura. Mi madre, con sus manos suaves y sus reconfortantes infusiones, intentaba protegerme, pero su amabilidad era un suave susurro contra las declaraciones más ruidosas de mi padre. Sus indirectas públicas, por sutiles que fueran, siempre daban en el blanco. Después del servicio dominical en la antigua capilla, bajo la vidriera que representaba un ciervo solitario en un bosque salpicado de sol, mi padre me palmearía el hombro con un agarre firme. «Esta semana vamos a ir con calma con las empanadillas de frutos rojos, ¿eh, Alba?». Los otros hombres se reían, un sonido familiar e incómodo. Las mujeres desviaban la mirada. La humillación, aprendí, amaba una plaza pública. Encontré refugio en la invisibilidad. Si no podía ser elegante, podía ser fiable. Ayudaba en la oficina de mi padre, organizando meticulosamente las facturas, equilibrando los libros con mano firme. Él confiaba en mi precisión, mientras a menudo comentaba: «Serías perfecta si vinieras con un botón de menos pensar, más hacer».
Fingía no oír, una habilidad que perfeccioné a lo largo de los años. En mi juventud, pasaba horas deambulando por los antiguos bosques, mi capa demasiado grande como un velo contra el mundo. Mis tiempos nunca batían récords, pero saboreaba la victoria privada de un paso constante e inquebrantable. Sin vítores, solo aliento y la resistencia de mis propios pies. La señorita Gómez, la amable maestra de la aldea, deslizó un folleto de los guardabosques por su escritorio durante mi último año. «Tienes una profunda comprensión del bosque, Alba», dijo con sus ojos cálidos. «Y una fuerza tranquila. Estas cualidades son invaluables en el servicio». Mi padre simplemente resopló cuando lo mencioné. «Volverás a casa después de la primera helada», predijo, sus palabras afiladas como una hoja de hacha. «Ni siquiera puedes dar un paseo rápido sin quedarte sin aliento». Mi madre apretó los labios, su silencio decía mucho. En nuestra casa, el silencio era a menudo la respuesta más segura. Firmé los papeles de alistamiento durante mi descanso para comer y guardé los documentos en lo más profundo de mi diario de naturaleza. El día que me fui, mi padre estaba al borde del aserradero con los brazos cruzados. «Intenta no avergonzar a la familia», dijo con la mirada fija en el horizonte. Recogí mi mochila, pesada con esperanzas y despedidas no dichas, y no miré hacia atrás. En la diligencia vi a Robledo encogerse, reemplazado por imponentes pinos y acantilados de granito. Entonces decidí que sería muy buena en hacer lo que se me pidiera. Los guardabosques, al igual que el bosque mismo, valoraban la constancia y el propósito. El ritmo en mi mente cambió de los susurros críticos de mi padre a los ritmos disciplinados de la vida de guardabosques. La guardabosques jefa, una mujer ruda pero justa llamada Brenda, no le importaba mi pasado ni mis defectos percibidos. Solo le importaba si mi equipo estaba preparado, mis mapas eran precisos y mi determinación inquebrantable. Con eso podía trabajar. Este entorno estructurado se convirtió en mi santuario, un lugar donde mi valor se medía por mis acciones, no por la opinión cambiante de un padre. Mi primer despliegue a las lejanas e indómitas tierras del oeste, una tierra de vastas llanuras y vientos fuertes, llegó 2 años después. Luego al traicionero delta del río Serpiente, un laberinto de pantanos y densa vegetación, donde cada susurro podía significar peligro. Aprendí 1000 pequeñas fiabilidades, como leer un río por el sutil cambio de su corriente, como escuchar a un nuevo recluta sin hacer que se sintiera escudriñado, como decir, nos movemos como uno, en una docena de tonos diferentes hasta que se convirtió en una verdad innegable. Escribía a casa en frases neutrales, estoy bien. Los ciervos prosperan. Los atardeceres aquí son diferentes a todo lo que has visto. Cuando obtuve mi primera condecoración por valentía en el campo, no lo mencioné. Cuando mi madre me envió un recorte sobre el nuevo pabellón de caza de mi hermano, le respondí, dile que estoy orgullosa. Era más fácil mantener el equilibrio del libro de cuentas de nuestra familia omitiendo mis propios logros. Los ascensos llegaron como el cambio de estaciones, graduales e innegables. Me puse el rango de guardabosques mayor, luego el de alcaide. Aprendí a mantener una actitud serena cuando un guardabosques más joven me llamaba por error señorita. En salas llenas de guardabosques experimentados y funcionarios de rostro severo, hablaba con una autoridad tranquila y precisa, y mis palabras llegaban más lejos que cualquier grito. Existe un tipo de poder que no necesita anunciarse, simplemente se niega a pasar desapercibido. Cuando el corazón de mi madre, siempre tan gentil, finalmente dejó de latir, volé a casa con mi uniforme ceremonial porque no hubo tiempo para cambiarme. En el funeral, los bancos de la capilla eran los mismos, y el ciervo de la vidriera aún derramaba luz de colores por el pasillo. Mujeres que conocía desde la infancia me estrecharon las manos y murmuraron, tu madre presumía de ti como una fiera, Alba. Mi padre le estrechó la mano al anciano y dijo, era una buena mujer, como si comentara sobre un roble robusto que finalmente había caído. En las escaleras de la capilla, un vecino preguntó por mi uniforme. Solo trabajo administrativo, interrumpió mi padre antes de que yo pudiera hablar. Organiza papeles y trata de no sudar. Tomé el plato de tarta de frutos silvestres ofrecido y entré. Después de eso, dejé de llevar mi uniforme a casa. Llegaba con túnicas prácticas y suaves chales de lana, mezclándome con el telón de fondo tranquilo. Mi padre siempre me había querido más pequeña, y yo le complacía en la única dimensión que podía controlar, la visibilidad. Cuanto menos supiera, menos munición tendría.
Cuando apareció una nueva cinta en mi uniforme por una angustiosa operación de búsqueda y rescate que no quería revivir, la guardé en el fondo de mi baúl de cedro, diciéndome que el heroísmo no requería una audiencia. Años más tarde tomé el mando de un vasto distrito, y el peso de esa responsabilidad se sintió bien en mis manos, como un bastón bien usado. Mis guardabosques eran un tapiz del valle, campesinos, aspirantes a eruditos, un rastreador silencioso de los clanes del norte que podía leer el bosque como un libro, un joven artista del pueblo ribereño que conocía cada canto de pájaro. No necesitaban que fuera pequeña o delicada, necesitaban que fuera constante. En esa constancia encontré una dignidad que no podía ser sacudida. Mientras tanto, el aserradero de mi padre capeó los tiempos cambiantes, su óxido y éxito mezclándose a partes iguales. Se jactaba de las rutas madereras en expansión de mi hermano y me enviaba fotos de sus nuevos e imponentes camiones de transporte. En la fiesta de invierno él tallaba el jabalí, enumerando sus propias dolencias como cicatrices de batalla, mi espalda, mis rodillas, mi orgullo. Luego, entre porciones de verduras asadas, decía, «Sabes, Alba, un poco menos en el plato no te vendría mal. No es saludable». Quise contarle sobre las millas que había recorrido, las noches que había pasado enfrentando ventiscas y lobos hambrientos, y aún así había cumplido con mi deber. En cambio, pasé el pan de pita y pedí la sidra especiada. Había aprendido en algún momento que ganar con él significaba negarse a jugar su juego. Cuando nació Mateo, mi padre sonrió a mi hijo con una calidez que nunca me había mostrado a mí. No lo resentí. Los bebés están a salvo de comparaciones. A medida que Mateo crecía, practiqué un nuevo lenguaje, elogios incondicionales, límites claros pero no crueles. Cuando su propio padre se fue, cargué con el peso de 2 roles, haciendo de nuestra pequeña cabaña un refugio de orden, porque la pulcritud es una especie de misericordia cuando la vida se vuelve caótica. Mateo aprendió a remendar una red de pesca rota y a mantener su equipo organizado. Le dije que la verdadera fuerza no es ruidosa, y el verdadero poder no es cruel. Cuando traía a casa bocetos de sus clases de arte, los colgaba en la pared sin convertirlos en una tarjeta de puntuación para su alma. En algún momento entre las patrullas forestales y las recogidas de la escuela, me hice una promesa silenciosa: dejaría de audicionar para un papel que ya había interpretado y perdido, el hijo favorito de mi padre. El favoritismo es fugaz como el clima, el respeto es duradero como el clima. No podía controlar la tormenta dentro de él, pero podía construir un clima dentro de mí que no cambiaría con su pronóstico. Años de este silencio elegido siguieron disciplinados, a veces solitarios, siempre más seguros que la alternativa. Usaba mi rango en los lugares donde importaba y lo colgaba en un gancho junto a la puerta cuando llegaba a casa. En nuestro pequeño valle, donde la gente medía el valor de los demás por las posesiones visibles, aprendí a medir mi propia respiración y a llamarlo suficiente. Y entonces Mateo se enamoró y llegó una invitación de boda como un aviso de inspección del universo. Las familias se reúnen alrededor de los hitos como el musgo se acumula en las piedras antiguas. Sabía lo que probaría ese gran salón de baile. Simplemente no esperaba que me rompiera. Pero ya no necesitaba que mi padre me midiera. Ahora tenía mi propia brújula. Finca Piedrasol tenía un patio donde los carruajes de madera oscura pulida y latón reluciente estaban alineados como sementales de premio. Dentro el vestíbulo olía ligeramente a cera de abejas y a linaje antiguo. Un joven lacayo impecablemente vestido, me dirigió al guardarropa con una sonrisa practicada y pulida como un espejo. Le di las gracias y mantuve mi chal alrededor de mí, aunque el aire era cálido. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. No dejas algo que podrías necesitar si la habitación se enfría. El salón de baile era una sinfonía de marfil suave y oro bruñido. Mesas redondas cubiertas de seda, un estrado adornado con terciopelo, una pista de baile pulida hasta un brillo nervioso. Cada detalle había sido meticulosamente planeado. Tarjetas de lugar con la elegante caligrafía de un calígrafo, centros de mesa de rosas de herencia y hierbas fragantes, pequeños letreros de pizarra en el bar que ofrecían elixires de autor con los nombres de la pareja. Se podía decir mucho de una familia por el menú de su bar. Los Alcázar ofrecían un elixir Piedrasol, con licores añejos raros y bayas recolectadas a mano. Hablaba de tradición, pero solo del tipo más exclusivo. Sofía estaba radiante. Eso se lo concedo.
Llevaba encaje que parecía flotar, y tacones que manejaba con una gracia sin esfuerzo. Su cabello, peinado de esa manera artísticamente desenfadada que preferían los verdaderamente ricos, enmarcaba un rostro de genuina emoción. Cuando me vio, se deslizó entre los invitados como un cisne entre juncos, su sonrisa brillante y sincera. «Estás preciosa, Alba», dijo, y yo asentí, diciéndole, «¿Y tú también?» Porque dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Ella podía ser amable en un suspiro y aún así, sutilmente, parte de un mundo que juzgaba. El carácter de una persona no es el clima pasajero, es el mapa duradero de sus elecciones. Había aprendido a leer el terreno. Los invitados de los Alcázar tenían esa informalidad señorial que se leía como calidez a distancia y como toma de inventario de cerca. Capté las miradas sutiles a mi vestido práctico, mis botas robustas y pulidas, mi cabello simplemente recogido, como suelen hacerlo las mujeres que priorizan la función sobre la moda fugaz. «Ahí está la madre de Mateo», escuché susurrar a una mujer detrás de un abanico. «Se ve arraigada». Arraigada, sabía, era lo que la gente decía cuando no quería decir sencilla. Me habían llamado cosas peores. Mi padre llegó tarde, como siempre hacía cuando la puntualidad podía sugerir deferencia. Llevaba un traje un tono demasiado oscuro y una corbata que parecía proclamar su presencia en lugar de complementar su atuendo. Me besó la mejilla, dejando el olor a humo de leña y una colonia fuerte y terrosa en mi piel. «No llores», dijo, «se te hincharán los ojos». No era un consejo, era un recordatorio, tu cara es algo que puede traicionarte en público. La ceremonia fue sincera y breve. El anciano habló de amor y deber, evitando el tipo de bromas triviales que convierten los momentos sagrados en cháchara. La mano de Mateo tembló cuando le deslizó el anillo en el dedo a Sofía, y lo amé por esa vulnerabilidad. Si el amor no te hace temblar un poco, o estás mintiendo o no lo estás sintiendo de verdad. Cuando se besaron, sentí la presencia de mi madre como una mano cálida en mi hombro. Durante los retratos formales me desplacé al borde del cuidado césped, observando a los jardineros llevar un carro de sidra especiada a la sombra de los robles centenarios. Las bodas, medité, eran un estudio de logística, cronogramas, respaldos, redundancias. Me sentí más tranquila imaginando el día como un plan de misión. 2. Los invitados pasan de la capilla al salón de baile. 2:15, primera ronda de canapés. 2:30, anuncio del cortejo nupcial. Mi mente siempre había buscado anclas en los detalles. Las cosas solucionables estabilizan lo insondable. La recepción comenzó como suelen hacerlo las recepciones, con aplausos, un aleteo de servilletas y la banda tocando algo familiar para que todos se sintieran cómodos. Estaba sentada con dos parejas que a menudo se unían a los Alcázar para su cacería semanal. «Nunca nos perdemos una semana», declaró la mujer a mi izquierda, 8 horas de rastreo, y luego la cena con las mismas 4 historias. Su marido añadió, «y los mismos 2 chistes». La mesa se rió como si admitir solo 2 chistes fuera un chiste en sí mismo. Las conversaciones triviales proporcionan un andamio para las horas que aún no sabemos cómo llenar. Discutimos el invierno suave, la calidad de la carne de venado y el costo prohibitivo del pasaje a las islas del verano. Me preguntaron a qué me dedicaba, y yo ofrecí la versión suavizada. Trabajo forestal, dije. Mucha planificación y coordinación. No era una mentira si era verdad, solo que no era toda la verdad. La mayoría de la gente prefiere una historia que puedan digerir fácilmente. He aprendido a ofrecer algo ligero. El lado de la sala de Mateo estaba lleno de comerciantes, eruditos y una dispersión de pequeños funcionarios del gremio que ejercían el poder silencioso de las licencias y las conexiones. La abuela de Sofía llevaba un broche que podría haber financiado una pequeña aldea si se fundieran sus piedras preciosas. La niña de las flores, habiendo concluido sus deberes, inventó un juego en la alfombra estampada que implicaba rescatar figuritas de ciervos en miniatura de un río de sidra derramada. En su mundo, el salón de baile era un río que fluía. En el mío, era un vasto y complejo bosque. Primero noté a los guardabosques en el bar, no porque fueran ruidosos, sino porque no lo eran. Hay una camaradería silenciosa entre hombres y mujeres que han compartido el peso de las cosas, una forma de apoyarse sin encorvarse, un sutil escaneo de una habitación sin parecer que la están vigilando. Uno tenía una cicatriz tenue cerca de la sien que desaparecía en su cabello oscuro.
Otro sostenía su jarra en la mano izquierda pero llevaba el reloj en la derecha. Detalles útiles, si surgiera la necesidad. El tipo de detalles que mi padre nunca notaría, porque no tenían nada que ver con las apariencias superficiales. Para cuando las tartas de frutos rojos habían sido retiradas y el venado asado llegó con una abundancia de rica salsa y crema de rábano picante, anunciado como dignatarios visitantes. El ruido se había espesado en ese rugido cortés típico de las grandes reuniones. Alguien chocó un vaso e intentó un brindis. La banda tocó una nota equivocada y rápidamente se recuperó. Un niño pequeño cerca de la mesa principal ejecutó una fuga de una silla alta y fue alegremente controlado como un cervatillo juguetón. Era una boda de Robledo, bellamente ordinaria en todo lo que importaba. Y entonces mi padre se levantó. Sentí el cambio antes de su primera palabra. Se irguió como hacen los hombres cuando están a punto de montar una ola de su propia creación. No se le había pedido que hablara. Sabía esto porque Sofía era el tipo de novia que elaboraba meticulosamente cada detalle, y el organizador de bodas intentó un sutil movimiento de cabeza desde un lado. Él no lo vio. Nunca lo había hecho, no cuando la señal decía ceda el paso. Golpeó su jarra con un tenedor hasta que el clamor se suavizó y las caras se giraron hacia él, caras que no lo conocían lo suficientemente bien como para temerle. Gente, bramó, solo quiero decir unas palabras sobre la familia. Podría haber escrito las siguientes 5 frases de memoria. Eran las mismas que había usado en innumerables reuniones, siempre comenzando con un chiste, porque los chistes le ofrecían negación. Si te oponías, no podías soportar un chiste. Si te reías, participabas. Era un truco inteligente si no te importaba comprar poder con la dignidad de otra persona. Agradeció a los Alcázar por su hospitalidad, hizo un comentario sobre tanta comida elegante y como en nuestra casa, tantos tenedores serían un problema. Una ola de risas, cálida como el hidromiel, lo animó. Hizo un gesto a Mateo con una floritura y dijo que estaba orgulloso, lo cual era cierto. Y luego su mano, pesada con su familiar juicio, me encontró. Sentí el cambio de luz enfocándose en mí. Esta, dijo, y la habitación estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar el leve chirrido de un zapato en el suelo pulido. Esta es mi hija tranquila y algo torpe, Alba. Las palabras no eran nuevas en su contenido, solo en su audiencia. Él me había llamado peores nombres en el mercado del pueblo, en el patio del molino, en los escalones de la capilla. Pero las palabras lanzadas a un micrófono viajan más lejos. Me quedé muy quieta, porque si tu cara no se mueve, a veces el tiempo tampoco lo hace. La risa estalló a mi alrededor como granizo. No todos, benditos sean los pocos que se contuvieron, pero suficientes. Suficientes para picar, suficientes para dejar una marca. La madre de Sofía se llevó una mano a su collar de perlas, haciendo un pequeño sonido que podría haber sido de sorpresa o quizás simplemente de etiqueta fallida. Un primo tosió en su puño como hace la gente cuando quiere ocultar una sonrisa. En mi mesa, los maestros de caza se quedaron absortos en sus platos vacíos. Mateo, bendito sea, miró fijamente su copa de agua como si pudiera decirle qué hacer. No es fácil ser un buen hijo y un buen hombre al mismo tiempo, cuando la habitación te pide que elijas. No hablé. Hay batallas que se ganan dejándolas hambrientas. Por el rabillo del ojo vi a los guardabosques enderezarse, aún no como soldados, solo como hombres ajustando el peso de algo que podrían tener que cargar. El de la cicatriz le murmuró algo al alto con el reloj en la mano derecha. El alto negó con la cabeza una vez como diciendo, todavía no. Hay una coreografía para la intervención. Esperas hasta que el daño sea claro para todos, no solo para ti. Mi padre no había terminado. Los acosadores rara vez se satisfacen con un solo golpe cuando la multitud es receptiva. Se lanzó a contar una historia sobre mí a los 10 años, sobre un festival de la cosecha del pueblo, y cómo supuestamente me comí 3 pasteles de carne enteros, y cómo todos nos reímos y reímos de la gran Alba, el pozo sin fondo. Los detalles eran incorrectos. Mi hermano se había comido 2 de esos pasteles. Pero la precisión no es el objetivo de una actuación. El objetivo es el consentimiento. Me miré las manos, apoyadas en el mantel de lino. Mis uñas estaban sencillas y cortas. Había limpiado un rifle de caza el mes pasado con estas manos,
Firmado una orden que cambió la vida de un joven guardabosques, sostenido la cara de Mateo en ellas cuando una fiebre lo asustó a los 5 años. Las mismas manos. Mateo no lo sabía. A mi padre no le importaba. Alguien en la mesa principal intentó reconducir la situación. Brindemos por los novios, canturreó la asistente del organizador, tan alegre como el canto de un pájaro. Mi padre desestimó la sugerencia con un gesto como el de una mosca molesta. Estaba entusiasmado con su tema, la multitud respondía con esas pequeñas y complacientes ondas que le decían a un orador que estaba a salvo de continuar. Pude prever el siguiente minuto de daño antes de que ocurriera. Al otro lado de la sala, los ojos de los guardabosques se encontraron con los míos. No en busca de permiso precisamente, sino de alineación. Les hice el asentimiento más pequeño que una persona puede hacer y aún así ser vista. Dejaron sus jarras. No se pusieron firmes. No saludaron. Simplemente dejaron sus bebidas y hablaron juntos, como lo hacen los hombres y las mujeres cuando han cargado mochilas bajo la misma lluvia. Señor, ella es nuestra alcaide. No fue ruidoso, pero cortó. El sonido salió de los guardabosques como una línea constante, dividiendo el salón de baile limpiamente por la mitad, antes y después, risa y silencio, ridículo y rendición de cuentas. Mi padre parpadeó como si la habitación se hubiera movido y él hubiera permanecido inmóvil. Alguien cerca de la mesa principal jadeó conteniendo la respiración demasiado rápido, y se atragantó. Una camarera se congeló a mitad del vertido. El intrincado brazalete de una mujer tintineó contra el tallo de su copa de vino. Mi padre intentó sonreír, luego tragar, y lo hizo mal. Levantó su jarra para cubrir el movimiento, dio un sorbo nervioso, y la verdad le golpeó a mitad del trago. La hidromiel se roció sobre el mantel blanco en un abanico dorado. Se podía oír cómo caía. El guardabosques alto, llamado Javier, aunque la sala no necesitaba su nombre, mantuvo la voz serena. Con todo respeto, señor, dijo al espacio donde había estado la autoridad de mi padre. La señora nos guió a través del paso del bosque helado. Preferiríamos que hablara de ella como corresponde. ¿Preferir? Qué palabra tan precisa para una línea trazada en la nieve. La banda dejó de fingir que improvisaba. La última nota de flauta se quedó suspendida en el aire como una polilla y murió. Un grupo de adolescentes retrocedió instintivamente como hacen las bandadas cuando sienten un halcón. En mi mesa, los maestros de caza se convirtieron en expertos en panecillos. La madre de Sofía volvió a encontrar su collar de perlas, como algunas personas encuentran cuentas de oración en tiempos de incertidumbre. La habitación tenía manos y cada mano buscó un lugar donde esconderse. Alcaide, balbuceó mi padre, como si el título mismo se hubiera vuelto contra él. Javier no respondió con el rango. Respondió con memoria. Paso del bosque helado, dijo suavemente. Ventisca del lobo blanco. Pleno invierno. La señora fue quien fue de tienda en tienda cuando las comunicaciones se cayeron. Ella es la razón por la que Torne volvió a casa para enseñar a su hija a rastrear. Su mandíbula se tensó una vez, como hacen los hombres cuando reprimen lo que podría hacer que sus voces se quiebren. Ella es nuestra comandante. Señora, añadió el de la cicatriz, llamado Ricardo como un signo de puntuación. Permiso para aclarar. Lo miré a los ojos. Adelante. Miró a mi padre. Señor, no tiene por qué caernos bien, pero la va a respetar a ella. No sonó duro. Sonó verdadero y la verdad tiene un peso que los acosadores no pueden levantar. Mi padre me miró como si hubiera participado en algún truco inteligente. Por una vez, se quedó sin guión. Buscó una risa, luego un encogimiento de hombros, luego su servilleta, y se conformó con secar la mancha de hidromiel como si fuera el único problema. Bueno, dijo a nadie, luego a todos, bueno, ahora. Al otro lado de la mesa principal, el padrino, que había preparado un chiste sobre que el matrimonio era una supervivencia avanzada en la naturaleza, cerró la boca y levantó su copa para ocultar las palabras no dichas. Sofía me miró a mí y a los guardabosques, la confusión se convirtió en cálculo, luego en algo parecido al asombro. El rostro de su padre con el elixir Piedrasol, aún sudando anillos en el lino, esbozó una sonrisa de respeto que aún no había sido hecha a su medida. No le quedaba bien, pero la mantuvo.
Alcaide Alba, susurró alguien detrás de mí, y el nombre se movió por las mesas como suelen hacerlo los susurros, saltando de la curiosidad a la certeza sin detenerse a verificar los hechos. No lo corregí. No lo confirmé. Dejé que la sala hiciera la aritmética que había fallado en hacer durante años. La organizadora de bodas, bendita sea, intentó reiniciar el tiempo. Dio una palmada y dijo: demos la bienvenida a nuestros recién casados, con la brillante valentía de una persona que cree que el sonido puede arreglar lo que el silencio rompió.